Reciban saludos. Soy el doctor Ismael Cordonero. Los invito a que estudiemos la morfología de la enfermedad vascular hipertensiva y su repercusión en el corazón, conocida como cardiopatía hipertensiva. Nuestro objetivo es describir los cambios morfológicos que se observan en la enfermedad hipertensiva y la cardiopatía hipertensiva. La presión arterial está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco depende de factores como la frecuencia cardíaca y la contractibilidad del miocardio. Además, en el gasto cardíaco influye la volemia, que se regula mediante la excreción o reabsorción de sodio renal. La resistencia vascular periférica se regula sobre todo a nivel de las arteriolas, por estímulos neurales y humorales. El tono vascular es un equilibrio entre el efecto de las sustancias vasoconstrictoras como la angiotensina 2, catecolaminas y endotelinas y sustancias que promueven la vasodilatación como cininas, prostaglandinas y óxido nítrico. Por último, la presión arterial se ajusta a factores locales como el pH tisular y el grado de hipoxia. La hipertensión arterial se clasifica en dos tipos: hipertensión esencial e hipertensión secundaria. La hipertensión esencial representa el 90 al 95% de todos los casos. Es un trastorno muy frecuente, importante factor de riesgo para la ateroesclerosis, insuficiencia cardíaca congestiva e insuficiencia renal. En ella se expresan las influencias ambientales y genéticas que afectan la reabsorción de sodio, las vías de la aldosterona y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La hipertensión secundaria representa menos del 10% de los pacientes con hipertensión arterial. En los mecanismos de hipertensión esencial, tenemos que los factores genéticos influyen de manera decisiva en las alteraciones de la presión arterial, sobre todo aquellos que alteran la reabsorción neta de sodio renal. Otro mecanismo es la excreción renal insuficiente de sodio, que lleva al incremento del volumen sanguíneo y del gasto cardíaco con vasoconstricción periférica que aumenta la presión arterial. Las influencias vasoconstrictoras, como los cambios en las paredes vasculares, pueden incrementar la resistencia vascular periférica que incrementa la presión arterial. Los factores ambientales como el estrés, la obesidad, consumo de tabaco, sedentarismo, alto consumo de sodio se vinculan con incrementos en la presión arterial. Entre los mecanismos de la hipertensión secundaria tenemos la hipertensión renovascular provocada por estenosis de la arteria renal, que provoca disminución del flujo sanguíneo renal y de la presión glomerular, con la subsiguiente secreción de renina que aumenta el volumen sanguíneo y el tono vascular, que incrementan la presión arterial. El hiperaldosteronismo puede ser idiopático o relacionarse con una neoplasia suprarrenal que secreta aldosterona y que por lo tanto incrementará la presión arterial. Los trastornos genéticos están relacionados con alteraciones de enzima del metabolismo de la testosterona que incrementan la secreción de aldosterona y mutaciones también de proteínas que influyen en la reabsorción de sodio. La arteriolesclerosis hialina es un proceso más intenso y generalizado en pacientes hipertensos, aunque se encuentra muchas veces en ancianos normotensos. Frecuentemente se encuentra formando parte de la microangiopatía diabética. La lesión vascular consiste en engrosamiento hialino rosado homogéneo de la pared de las arteriolas, con pérdida de la estructura y estrechamiento de la luz, como se muestra en la fotografía a la izquierda. Este engrosamiento es causado por el escape y depósito de componentes del plasma a través del endotelio, acompañado del incremento de la producción de la matriz extracelular por las fibras musculares lisas. La arterioloesclerosis hiperplásica está relacionada con elevaciones intensas o agudas de la presión arterial, como sucede en la hipertensión arterial maligna. Morfológicamente se observa al microscopio óptico engrosamiento concéntrico laminado en capas de cebolla de las paredes arteriolares, que estrechan la luz progresivamente, como se observa en la fotografía a la derecha. Frecuentemente estos cambios van acompañados de depósitos fibrinoides y necrosis aguda de las paredes vasculares, que se conoce como arteriolitis necrotizante.
La cardiopatía hipertensiva es la respuesta del corazón a las mayores demandas exigidas por la hipertensión arterial. Existen dos tipos de cardiopatías hipertensivas, la cardiopatía hipertensiva del lado izquierdo y la cardiopatía hipertensiva del lado derecho. Los criterios mínimos para el diagnóstico de cardiopatía hipertensiva del lado izquierdo son los siguientes. Número 1. Hipertrofia ventricular izquierda sin ninguna otra patología cardiovascular que pueda inducirla. Número 2. Antecedentes de hipertensión. Morfológicamente, en la cardiopatía hipertensiva izquierda compensada, se observa macroscópicamente hipertrofia circunferencial sin dilatación del ventrículo izquierdo. Este incremento del grosor de la pared aumenta el peso del corazón, provoca rigidez que disminuye el llenado diastólico y a menudo incremento del tamaño de la aurícula izquierda. Microscópicamente hay aumento del diámetro transversal de los miocitos cardíacos. Cuando la enfermedad es avanzada, hay intensa e irregular incremento de tamaño de las células y núcleos, además de fibrosis intersticial. En la fotografía observamos engrosamiento de la pared ventricular con disminución del tamaño de la cavidad ventricular. La cardiopatía de la hipertensión pulmonar, también conocida como cor pulmonale, consiste en la hipertrofia, dilatación y posiblemente insuficiencia ventricular derecha que aparece como respuesta a una hipertensión pulmonar causada por enfermedad de los pulmones o de los vasos pulmonares. Quedan excluidos de esta clasificación el engrosamiento y dilatación del ventrículo derecho, secundario a cardiopatía congénita o a las cardiopatías izquierdas con hipertensión venosa pulmonar. Puede ser agudo o crónico. El cor pulmonale agudo generalmente aparece después de una embolia pulmonar masiva. El crónico cursa con hipertrofia y dilatación ventricular derecha, secundaria a sobrecarga de presión prolongada por obstrucción, compresión o desaparición de los capilares de los tabiques alveolares. Morfológicamente, en el cor pulmonar agudo hay dilatación del ventrículo derecho sin hipertrofia. En el crónico, la pared ventricular está engrosada hasta más de 1 centímetro. Microscópicamente hay engrosamiento de los haces musculares del tracto de salida por debajo de la válvula pulmonar. En esta tabla se muestran una serie de alteraciones que predisponen a la aparición de la cardiopatía hipertensiva pulmonar, como son enfermedades del parénquima pulmonar, enfermedades de los vasos pulmonares, trastornos del movimiento torácico y trastornos que llevan a la constricción de la arteria pulmonar.